Bueno, como ya un poco les adelantó Mariana, la idea de hoy era arrancar y terminar el último tema que faltaría para el primer parcial, que es el de tipos de evaluación. Bueno, con tipos de evaluación, asistente, ¿no? Con tipos de evaluación, lo que nos planteamos, básicamente lo que les queremos plantear primero es que existen una multiplicidad de autores que los trabajan y los agrupan por determinados criterios. Nosotros con esta presentación lo que básicamente pretendemos hacer es una selección de quizás los más acotados o los que pueden ser más útiles, por así decirlo, para nuestro trabajo en la educación física. Los tipos de evaluación básicamente se refieren a una clasificación del objeto y no al objeto en sí, es decir, es una agrupación por categorías. Una agrupación que sigue determinados criterios. Como dice allí, hace referencia al cuándo evaluar, la finalidad de la evaluación, a quién se evalúa, quién es evaluado y cómo se evalúa. Nosotros, antes de comenzar el curso, teníamos alguna duda de si íbamos a presentar los tipos de evaluación o no, por el hecho de que quizás pasa a ser como una especie de receta, es decir, bueno, este tipo de evaluación se hace siempre en este momento, este tipo de evaluación siempre se hace en tal momento. Entonces, lo que queríamos proponer justamente es que esto no funciona como una especie de receta, simplemente es una clasificación que, bueno, también nos sirve un poco para cumplir otro de los objetivos de la materia, que es mostrar diferentes modalidades y diferentes dispositivos de evaluación. Mariana, ¿te animas a...? Bien, se movían las flechas, pero bueno. También surgía una duda que se puede relacionar con lo que estuvimos viendo ayer y empezamos a hablar de los prácticos del plan de enseñanza. Los tipos de evaluación responden a una determinada forma. Lo que no tenemos que desconocer justamente es que esa forma hace relación a cierto fondo, es decir, a ciertos supuestos subyacentes, como hablábamos, a cierta manera de lo que es enseñar, lo que es aprender, lo que es evaluar. Bueno, eso construye una forma, es decir, le da una especie de arquitectura y de estructura a la evaluación que se traduce justamente en su forma y en el tipo. Si ustedes tienen claro esto de que, bueno, si yo pongo en marcha cierto tipo de evaluación, en realidad estoy respondiendo justamente a lo que este autor que se llama López Pastor, que habla bastante de evaluación, no solamente de los tipos, tenemos que tratar de recordar el qué y el para qué estamos diciendo. Él lo que dice es, estos planteos, es decir, el planteo de los diferentes tipos de evaluación, las diferentes agrupaciones por cómo se evalúa, quién evalúa, cuándo evalúa, dejan de lado dos conceptos que de cierta manera anteceden y dan forma a dichos elementos técnicos, el para qué y el para quién. Si nosotros lo que tenemos que hacer es justamente conocer el para qué y el para quién, es decir, a quién está respondiendo la evaluación, y a partir de ahí sí comenzar a estructurar nuestra propuesta de evaluación tomando determinados tipos. Los tipos, en la siguiente diapositiva aparece una clasificación que un poco ya lo veníamos hablando. Bueno, se pueden agrupar según variados criterios. Vamos ahora primero a contar un poco por arriba lo que vendría a ser este mapa conceptual y después vamos a ir entrando en cada uno de ellos. El momento, se pueden agrupar según el momento de la evaluación. Ahí claramente hay tres instancias. Al inicio puede ser tanto una evaluación inicial o diagnóstica, que ahora vamos a ver, que justamente como decíamos, dependiendo de los autores, lo cargan con diferentes significados y algunos hasta puede ser quizás un tanto opuesto o contradictorio lo que propone. Después, las evaluaciones durante el proceso se pueden agrupar en continuas, en formativas, acá faltó también periódicas, y luego al final se le denominan sumativas. Otra forma de agrupar los diferentes tipos de evaluación es según el número de participantes, en evaluaciones individuales o grupales. Después tenemos según la objetividad, según el grado de objetividad, pueden ser objetivas o subjetivas, según la referencia, que ahora cuando ya lleguemos a esa diapositiva lo vamos a explicar bien, pueden ser evaluaciones por norma o evaluaciones por criterio. Después también se pueden clasificar según la técnica que se utiliza, en cuantitativas o cualitativas. Y por último, según el agente evaluador, es decir, la aplicación, que puede ser una evaluación interna o externa.
Dentro de las evaluaciones internas hay diferentes tipos dependiendo del grado que existe digamos, de relación entre el evaluador y el evaluado. Puede ser evaluación recíproca, coevaluación, heteroevaluación, autoevaluación. ¿Bien? ¿Cómo? No te escuché, disculpa. Y cuando dice, según la técnica, ahí pones cuantitativo y cualitativo. Sí. Y el texto que ustedes subieron, Sí. dice que puede ser objetivo o subjetivo. Sí. Eso justamente cuando ahora pasemos vamos a ver que, por ejemplo, las objetivas se asocian más a técnicas de evaluación cuantitativas y en cambio las subjetivas a cualitativas. ¿Bien? En la diapositiva siguiente ya arrancamos un poco a trabajar con el tema de los momentos de la evaluación. No sé por qué se movió el programa este. Sí. Bueno, como decíamos, acá surge como una primera contradicción. La evaluación al inicio puede, según algunos autores, simplemente se denomina como evaluación inicial. Hay otros que también citan a la evaluación diagnóstica. Lo que sucede es que cargan a la evaluación diagnóstica con otras propiedades distintas a la evaluación inicial. La evaluación inicial básicamente lo que intenta es, bueno, nosotros llegamos a un grupo, planteamos ciertas pruebas para tratar de conocer a ese grupo y detectar las diferentes individualidades que hay y a partir de allí, bueno, realizar el planteamiento de objetivos, los contenidos, darle el tiempo que pensamos que va a ser necesario para trabajar ese contenido. Es decir, está básicamente la evaluación inicial vinculada a la planificación de la enseñanza. Algunos autores a la evaluación diagnóstica justamente le dan, digamos, el mismo significado, como una especie de planteamiento inicial de la enseñanza, pero hay otros que a la evaluación diagnóstica la cargan básicamente con una validez predictiva muy alta, que es un poco, eso surgió ayer en el primer práctico con Luisa, que hubo como una especie un poco de polémica, porque justamente, según esta mirada, las evaluaciones diagnósticas lo que intentan justamente es detectar las potencialidades suficientes o necesarias para esa persona para cumplir determinada tarea. Es decir, ya sin entrar en el terreno de si estaba bien o estaba mal, por ejemplo, la prueba de ingreso al instituto. Era una prueba diagnóstica que trataba de decir, ¿yo qué espero para un profesor de educación física? Bueno, entonces voy a poner una prueba de que todos los que se presenten queden justamente los más aptos para cumplir y desempeñar esa tarea. Su finalidad básicamente es el pronóstico o la predicción del rendimiento académico futuro del alumno. Está, como decíamos, muy relacionada no solamente con la orientación, sino para el seleccionado de personal. Es decir, nosotros podemos manejar la evaluación diagnóstica con este concepto o con el anterior, que era justamente el de que fuera una especie de conocer al grupo, empezar a plantear los objetivos y planificar la enseñanza. ¿Dudas con eso o quedó muy confuso? ¿No? Es una línea muy delgada, ¿no? La que los separa. A veces... Claro, el hecho es que justamente la diagnóstica extendida de esta manera, que uno de los autores que, esta parte está sacada ahí es Monedero Moya, lo que él dice es que justamente es una prueba que básicamente no va a intentar después plantearse objetivos ni contenidos. Es lo que quiere hacer es como un filtro. Es una prueba diagnóstica que diga, bueno, las aptitudes necesarias para cumplir con este puesto, con este lugar, son estas. Los más aptos son los que quedan seleccionados. Como que la utilidad. ¿Cómo? La utilidad luego... Sí, se le da otra utilidad y más que nada, si lo relacionamos con los aspectos técnicos, tiene mucho valor predictivo. Porque se supone que si yo selecciono una persona, esa persona dentro de un tiempo va a ser la más apta para seguir ocupando ese lugar o ese puesto. ¿Bien? De repente hay dos preguntas que pueden ayudar a distinguir hasta dónde llega la inicial y cuándo empieza la diagnóstica. Generalmente, esto es interesante para el que estudia evaluación, ¿verdad? El profe normal, común y corriente, habla de la diagnóstica y la inicial como si fueran sinónimos.
La pregunta de la evaluación inicial es, ¿qué sabe mi alumno sobre? ¿O qué se sabe sobre? La pregunta de la evaluación diagnóstica es, ¿por qué sabe lo que sabe? ¿Tiene algún otro tipo de fin? O sea, capaz que mucho más específico de cada docente, ¿no? Pero yo recuerdo que las evaluaciones diagnósticas en el ámbito inicial, por ejemplo, en secundario, eran calificadas. Entonces, como, o sea, no todas me las recuerdo, pero recuerdo muchas. Sí. Entonces, capaz que en ese caso tendría como que un sentido de, no sé, una especie de también dar al alumno un conocimiento acerca de su nivel, no sé, pero en ese caso, como se plantea ahí, debería ser como simplemente como para el docente, ¿no? ¿Y por qué sería en el caso de crear una calificación acerca de una evaluación diagnóstica? No, si la evaluación diagnóstica no está hecha para calificar a nadie, primera cosa. Una cosa es lo que pasa en la realidad y otra cosa es lo que pasa en la teoría. Hay que poder identificar esos dos campos. El profesor de educación física o cualquier docente se forma o no, más o menos, en este ámbito, en el ámbito de la evaluación, va a trabajar y empieza a vincularse con otros profesores. Y como a usted le va a pasar, lo que pasó a mí, con este campo o con otros, es que empiezan a vulgarizar los conocimientos. Entonces, lo primero que vale la pena decir es que en materia de evaluación, para un profesor normal, inicial o diagnóstica da igual. Inclusive, no sé si en mi cuadro anterior lo manejamos, pero no sé si hablamos de sondeo. No. Los profesores más veteranos van a llamar sondeo. Si ustedes escuchan la palabra sondeo, es esto, ¿no? Es ver qué tenemos. Principalmente, si bien la evaluación tiene impacto en el aprendizaje y impacto en la enseñanza, indistintamente, lo que sí podemos decir, para colaborar en esto, es que la evaluación diagnóstica también lo tiene. Si un profesor establece una evaluación diagnóstica y lo hace desde ese lugar y se lo plantea a la clase y devuelve los resultados de esa evaluación, es decir, devuelve lo que fue pasando en esa clase, el alumno probablemente incorpore algunas cosas y sepa en qué lugar está. Y sin duda, si el profesor hace esto, que es una de las carencias más grandes del sistema educativo, esto en general y en la educación física no se quiere hacer. No hay tradición en hacer una evaluación diagnóstica sistematizada. Sí hay tradición en observarlo, pero no pues, bueno, voy a enseñar esto. La evaluación diagnóstica tiene sentido porque uno proyecta su enseñanza partiendo de la evaluación diagnóstica. Y ese es el principal problema de nuestra evaluación diagnóstica. Si yo quiero enseñar, tengo que saber de dónde arranco. Pero no es de dónde arranco porque a mí me interesa enseñar esto y lo voy a enseñar desde acá porque más o menos dice el programa. Porque los programas tienden a ser sumamente prescriptivos y lo que pasa con los programas es que... Lo que pasa con los programas es que en general dan cierto cuerpo de secuencia al contenido. ¿Correcto? Es decir, si ustedes toman el PAPE, el programa de educación inicial y primaria, tienen muy claro que en tal edad se espera que se enseñe esto, esto y esto, en tal otra esto y esto, y así sucesivamente. ¿Para qué me corro? Porque si no... Entonces, ¿qué sucede? Cuando eso es así, lo que... Tenemos problemas técnicos. Cuando eso es así, lo que suele suceder es que el profesor no tiene necesidad de pensar su enseñanza. ¿Para qué? Si uno va al PAPE y ya dice dónde arranco en 5, qué se la paso a primero y dónde sigo, de primero a segundo. Hay alguien que empezó por nosotros la secuencia. Entonces, ¿qué necesidad hay de hacer una evaluación diagnóstica? Es decir, cuando se toma así la planificación curricular de forma prescriptiva, el profesor va a aplicar un plan. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos no? Vamos a pensar nuestra enseñanza. Vamos a retomar lo que dice el PAPE como un fundamento curricular, pero a partir de lo que dice el PAPE vamos a construir nuestra enseñanza. La evaluación diagnóstica es imprescindible. Así y todo, tomando el PAPE, se hace imprescindible en la medida de que uno piense que no todos sabemos lo mismo sobre las cosas.
porque se hace imprescindible también para poder organizar luego la enseñanza. Porque los que vamos a enseñar y cómo vamos a construir ese saber, van a ver que van a haber infinidad de construcciones metodológicas que ustedes deban o puedan hacer en función de la cantidad de chicos que tienen en una clase. Entonces, de la evaluación diagnóstica no deberíamos zafar. Pero ¿qué pasa? La evaluación diagnóstica se puede saltear básicamente cuando nosotros pensamos dos cosas. Primero, que la educación física no tiene saber, por lo tanto, ¿qué voy a evaluar del saber si no tiene saber? Aplico lo que está. Y lo segundo, cuando yo creo que la enseñanza de la educación física no requiere ningún tipo de secuencia. Yo en algún momento hacía este juego de palabras, no sé si en un práctico o en un teórico, pero recuerdo claramente que en mi infancia, así como que me aborda la trayectoria escolar, y recuerdo que en tercero y cuarto de escuela yo era de las favorecidas. Tuve profesora de educación física, era la profesora de gimnasia en esa época, toda mi vida. Iba a la escuela pública, pero había tocado en gracia una profesora en esa escuela, y recuerdo que el tema era la serie de gimnasia en sexto de escuela. Pero era tercero y cuarto, voltereta bolita, voltereta volada, voltereta no sé qué, paro de mano vertical, rueda de carro, nada que despreciable, era así la educación física en esa época, nadie cuestionaba nada. Es decir, no, tampoco le quiero cuestionar ahora, la analizo, ¿no? Pero cuando pasé a primero del liceo también tuve profesor de educación física, ahí ya un profesor de educación física, la asignatura 12 o 13 del currículum, pero arrancamos con voltereta bolita, voltereta volada. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente no había diagnóstico, no había una evaluación que preguntara qué sabe Mariana sobre y por qué sabe lo que sabe. Es decir, no estábamos haciendo ni una evaluación inicial ni una evaluación diagnóstica, estábamos cumpliendo un programa escolar. Entonces, para aquellos que se vayan a preocupar por enseñarle algo a alguien y que esa enseñanza tenga una secuencia y tenga valor legítimo para el que lo aprenda, no debería evadirse la evaluación inicial o diagnóstica. Porque si no, ¿cómo arranco? ¿Desde dónde? ¿Cómo organizo mi metodología? ¿Cómo configuro mi clase? ¿En qué nivel del saber empiezo? ¿Cómo enseño algo que sea realmente algo nuevo para el estudiante? Sí, eso sería como seguir una receta de cocina, más o menos. Exactamente. Hay quienes dicen, así como tú decís, sería un oficio. El trabajo del alfarero, ¿no? Voy armando la misma bandeja, voy armando el mismo canasto siempre con ciertas características. En el caso además, voy aplicando un canasto que armó otro. Ese es el taylorismo, ¿verdad? Que es con el que nosotros en general trabajamos durante muchísimo tiempo, pero que hoy empezamos a darnos cuenta que tenemos que empezar a reformar. ¿Por qué? Porque con eso ya no estamos haciendo mucha cosa en el campo. Es decir, nuestra materia sigue siendo de interés porque está buena para muchos, porque es motivante, porque se juega, porque salimos del gimnasio, etcétera, pero no necesariamente porque tenga valor académico o valor epistémico. Yo no sé si esto está bien, mal o regular, acá tampoco voy a hacer una alegoría de la epistemología, pero en principio, si queremos enseñar, vamos a tener que empezar a hacer evaluaciones diagnósticas bien hechas, que nos van a permitir enseñar mejor. Entonces, para volver atrás, no es lo mismo la evaluación inicial que la evaluación diagnóstica. La diagnóstica le aporta al profesor el momento en el cual puede empezar a desarrollar su secuencia. Tiene valor proyectivo, era lo que decía David. Tiene más valor proyectivo una buena evaluación diagnóstica que nos va a permitir a nosotros poner en marcha una secuencia mucho más rica, más interesante, que trabaje los roles diferentes. Hay tantas cosas que se puede hacer cuando uno hace evaluación diagnóstica, ya lo veremos. Creo que entendí lo que pasó, pero entiendo lo que dice ahí, pero no están al revés los nombres. No, lo que yo puse en el PowerPoint es que, por ejemplo, las evaluaciones diagnósticas, hay algunas que justamente, algunos autores que la colocan simplemente como esto, una evaluación que predice a lo que puede llegar el estudiante sin darle lo que agregaba Mariana, el trasfondo de, bueno, que sea el punto de partida del cual estamos, y a partir de ahí empezar a plantear nuestra enseñanza. Justamente, hay muchos autores que simplemente la diagnóstica la colocan como eso, un momento, hago un corte, selecciono a alguien, no selecciono a alguien. Pues está bien, acordémonos que este módulo lo que intenta hacer es genérico, entonces una evaluación diagnóstica tranquilamente puede ser para un periodo de entrenamiento. No sé, tengo que seleccionar los más aptos para esta temporada. Hago una evaluación diagnóstica,
no tiene esa continuidad después que sea como un programa, digamos, un proceso. Y acotando algo más a lo que decía Mariana, es que bueno, justamente por eso era lo que planteábamos al principio, el hecho de que los tipos de evaluación muchas veces se prestan a hacer una especie de receta. Entonces nosotros lo que queremos es que un poco ustedes cuestionen esa receta a quién está respondiendo, qué intereses tiene atrás de esa receta. Entonces, si ustedes hacen ese ejercicio de cuestionarlo, al contrario, es un buen recurso utilizar los diferentes tipos de evaluación. Bueno, ahora siguiendo con los momentos, ya estábamos en el inicio, ahora estamos durante. Durante hay 2 o 3 principales evaluaciones. Una de estas puede ser la formativa. La formativa, el mismo autor que nombramos un rato, López Pastor, la asocia mucho con una evaluación compartida. Porque justamente lo que pretende es que haya una especie de feedback y de ida y vuelta entre el docente y el alumno, que en verdad represente algo para ese alumno, y justamente se centra en el proceso de enseñanza y lo que pretende es constatar los objetivos, qué tanto viene asimilando el aprendizaje el alumno, y a partir de eso irlo replanteando su enseñanza. Luego está la evaluación continua. La evaluación continua también, para que no se entreveren un poco, puede responder a esta misma definición de evaluación formativa, pero muchas veces pasa lo que decía el compañero, que pasa tanto en secundaria como en primaria. Al fin y al cabo, la evaluación continua termina siendo una multiplicación de exámenes, de pruebas, y termina siendo algo como de carácter microsumativo. Yo termino algo, pongo una prueba, doy otro tema, pongo una prueba. Eso no sería, en verdad, una evaluación continua o formativa, vinculada a la enseñanza y al aprendizaje, sino eso sería pasa un proceso, califico, pongo una nota, no hay una devolución, no hay justamente esa retroalimentación de ida y vuelta que va a mejorar tanto la enseñanza del docente como brindarle al alumno la posibilidad de saber, en qué lugar está, qué otros recursos puede utilizar para mejorar su aprendizaje. Y luego hay otra que es la evaluación periódica. Proceso permanente de monitoreo de los aprendizajes a lo largo del curso. Eso podría responder tranquilamente a una evaluación continua. Y luego dice que permite obtener información concreta y sistemática para orientar la toma de decisiones con miras al mejoramiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, del logro de los aprendizajes. Es decir, es como una especie de infusión de las 2 anteriores. Bien, acá ven la historieta, llegan a leer, ¿no? Pero llegan a ver ¿cómo se llama? Manolito, ¿no? Felipe, ¿no? Bueno, que Felipe va caminando porque lo llama la maestra, y cuando se pone a hablar con la maestra está como chiquito. Yo tampoco llego a leer ni ahí lo que dice. Sí. Entonces la maestra le dice: bien, Felipe, muy bien, veo que estás estudiando, puedes ir a tu asiento. Y miren cómo vuelve Felipe caminando. Entonces, claro, si no, decilo. El lugar de la evaluación que tiene para las emociones. Bien, eso de las emociones, y también lo que decíamos recién de la evaluación formativa, que tiene que ser principalmente compartida, o sea, docente y alumno, sin entrar en detalle de, si es una evaluación o no es una evaluación. Ese feedback, esa ida y vuelta entre el docente y el alumno justamente es necesaria, tanto para la maestra en este caso, para mejorar la tarea de ella, y para el alumno, que justamente puede ser como una oportunidad más, una puerta más de seguir aprendiendo y seguir vinculándose con ese saber. Y por último tenemos justamente al final la evaluación sumativa. La evaluación sumativa básicamente lo que intenta hacer es darle un cierre a un ciclo, a un tema, a un curso entero o a un nivel, y constata qué tanto se han logrado o no esos objetivos que se marcaron. Lo que decíamos hace un rato es que este tipo de evaluaciones como debilidad tienen que quizás en muchos casos no tenga una devolución al alumno, sino la única devolución es, en muchos casos, la acreditación o no de ese curso o de ese año. Y acá en la foto pusimos justamente al carnet de la escuela, que lo que intenta hacer es como, una especie de microsumas del alumno a lo largo del año, y luego la evaluación de todo le da el juicio de pasaje o no. Es todavía más claro con el tema de la libreta, que al haber número, en marzo sos 5,
en mayo 6. Y bueno, son como pequeños cortes que vas sumando y a lo último te sacan el promedio final y te dicen si pasás o no. Es también cuestionable este tema de, bueno, de qué tanto aporta a la enseñanza del docente y el aprendizaje del alumno un dispositivo, un tipo de evaluación que no tenga una devolución, que no haya como esa comunicación y esa evaluación compartida. ¿Dudas hasta acá? ¿Bien? Es bastante claro el tema de tipos de evaluación. Luego hay otra categoría que es según la referencia, que en el práctico de ayer con Luisa surgió y más o menos ya lo estuvimos comentando. Pueden ser tanto por criterio o por norma. Por criterio, básicamente, lo que hace es establece una referencia que va a funcionar justamente como criterio para evaluar a todas esas personas que estén en el grupo. Capaz que poniendo un ejemplo es más claro. Llevándolo al caso de quizás un test deportivo. Bueno, el test tiene cierto protocolo, todos van, realizan el test, dependiendo, un test, imagínense, de fuerza máxima, de repetición máxima. Bueno, dependiendo de los pesos que levanten, se les otorga un número, una calificación. Bueno, vos tenés repetición máxima, tanto 100 kilos, bueno, sos una nota 8. Eso se establece ese protocolo y a cada repetición máxima se le asocia una calificación. Lo que tiene la evaluación por criterio, que capaz es destacable, es que bueno, es independiente del grupo al que pertenezca. Porque bueno, yo voy con esa pauta, con esa equivalencia a calificaciones a otro grupo, la hago y también, es decir, esa persona que era 8 acá va a ser 8 también en otro lugar. Que es la debilidad que tiene la evaluación por norma. La evaluación por norma lo que hace es, bueno, en nuestro grupo el que tuvo una repetición máxima de 100 kilos fue el que tuvo más, bueno, ese es el alumno 12 y a partir de ese se van estableciendo la calificación de los otros. Entonces, lo que pasa es que esa persona capaz va a otro grupo y en otro grupo, si también evalúo por norma, quizás hay una persona que de repetición máxima tiene 140. Entonces esa persona que era 12 acá ya no va a ser 12 allá, porque justamente la norma que se va a establecer para calificar va a ser totalmente distinta. ¿Bien? ¿Dudas con eso? ¿Cómo se elige eso? ¿Cómo? O sea, ¿por qué te inclinarías por un año? ¿Por qué te inclinarías por un año? Cuando vos tengas una selección, vas a trabajar por norma. Mira, acá justamente lo que venía es, según estos autores que hablan sobre evaluación, su utilidad, hablando de la evaluación por norma, es justamente para seleccionar alumnos para una actividad concreta o establecer grupos de trabajo. Justamente, bueno, vamos a trabajar según, yo considero como metodología de enseñanza que es mejor trabajar según los niveles que tienen los alumnos. Entonces hago una evaluación de este tipo y sé, bueno, los que están más arriba van a trabajar todos juntos y lo mismo para seleccionar, ¿no? Es como una especie de comparación, los que están más arriba mejor son los que quedan seleccionados. La evaluación por criterio, es decir, cuando uno trabaja la evaluación desde este lugar, por eso nosotros nos cuestionamos mucho trabajar este tema, pero terminamos siempre trabajándolo porque es de lo que se habla. En la evaluación no se habla de los sentidos, ni de para qué, ni para quién, se habla de esto, ¿no? Entonces, es muy común que yo me voy a traer el micrófono acá. Es muy común que el criterio y la norma también vayan juntos. Ejemplo. ¿Se acuerdan el dibujo que presentamos en la clase anterior donde un profesor le decía a varios animales a ver quién sube primero al árbol? ¿Eso que es una evaluación por norma o por criterio? Por criterio. El árbol es el criterio, es el objetivo y hay muchos animales en ese caso que subían. Ahora, ¿qué pasa si cuando bajan ese profesor dice primero tú, segundo tú, tercero tú? Puede haber una historia de norma entre sí, porque puede decir, bueno, estos tres... El que sube primero sería un 12, ¿no? Cuando tú empezás a calificar en función del orden que los colocas... Sería una forma de comparar. Comparás a un animal con otro animal. Es como en una competencia. Nadie quiere salir primero, porque es la referencia de los demás.
Ah, yo sí quería salir primera. Bueno, depende capaz, pero... Ah, pensé que todos que competíamos queríamos. Quiere salir primero. Ah, ¿no? ¿No? Primero, en una competencia... Largar primero. Claro. Ah, Por larga. ejemplo, no sé, en el Larga. tenis pasa eso, o sea, se compiten 10, si vos saliste primero, vos sos la diferencia con el Vos sos el objetivo. Sos el término medio. Ahí va. Aunque Ahí va. volando no te pueden poner muy arriba ni muy abajo. Está bien. Es como... A ver, la evaluación de trabajos académicos en general es por criterio. pero me refiero ¿Qué mira el evaluador? Tiene cierta articulación con la competencia. Sí, claro. La evaluación por norma es una evaluación que básicamente es de carácter discriminatorio. Selecciona. Selecciona y ordena inclusive. La prueba PISA. ¿Qué es la prueba PISA? ¿Qué son los exámenes internacionales de inglés? Ordenan a las mejores instituciones frente a las otras. Sin embargo, en algunos casos utilizan un criterio, que es la comparación con el objetivo de la prueba. Yo no sé, yo les pongo la prueba, a cualquier prueba a todos ustedes, la corrijo en función del criterio y digo, tú sos paz, tú sos no sé qué y así, ¿correcto? Sin embargo, puedo también ordenarlos por norma. Tú sos la mejor porque tenés 99 sobre 100 y él es más malo que tú porque tiene 97 sobre 100. Pero sin embargo, es mejor que los otros que tienen 50 sobre 100 que son paz. No entendí eso. Bueno, lo explicamos. ¿Quién dijo no entendí? Lo volvemos a explicar. Vamos a imaginarnos, voy a volver al ejercicio que tengo últimamente, que es trabajar todo con la prueba del sistema de la Secretaría Nacional de Deporte, la prueba me gusta, es un tema que me hace ágil, me pone ágil la cabeza. Evaluación. 4 test. ¿Correcto? Esa prueba no tiene criterios. No aparece un criterio en esa prueba. Lo que aparece es tratar de recabar todo lo que surja desde la propuesta de un test. Entonces, ¿cuántos abdominales haces tú? 20, frente al mismo ejercicio. Él 18, ella 30. Yo pongo 30, 18 y los ordeno. No, el criterio no es llegar a tantos abdominales. Exacto, el criterio es hacer lo más que tú puedas. ¿Está? Pero lo más que tú podés es diferente a lo más que puede él y así sucesivamente. Entonces, yo lo que estoy haciendo ahí es una evaluación normativa, porque mi interés es hacer una anotación de la cantidad de abdominales que pueden hacer cada uno y después definir parámetros. No sabemos todavía los resultados que emitirán, pero estoy segura que los resultados van a ser de 60.000 niños que hicieron el test, 10.000 superaron las 29. No van a poder decir son mejores o peores según tal criterio. Van a poder establecer una norma. Nuestro país es fuerte, ponele. O nuestro país es flexible. Los niños, tendría que decir, de 5º y 6º año, que van a la escuela, están escolarizados en nuestro país, son dúctiles. Cuando esto es a macro nivel, aparecen las pruebas PISA, que evalúan a todos los terceros años del liceo, ¿verdad? La prueba PISA evalúa en ciertas propuestas a todos los chicos de 15 años. Recaba información y lo analiza. Y dice, en lenguas andamos peor que en matemáticas. Ese es un criterio. Pero cuando dice, el British, ponele, no sé, digo yo el British porque parece que es super fashion, ¿no? El British, que es un colegio caro, de Carrasco, no sé qué, está muy bien. Una escuela pública pegada al British, un liceo público, pero no está tan bien. ¿Ahí qué es? ¿Por norma o por criterio? Por norma. Porque identifica resultados y los coloca, les da un orden, los ordena del mayor al menor. Entonces, generalmente estas evaluaciones conviven. Secundaria, hagámoslo más fácil. Secundaria, yo tengo 25 niños y tengo una libreta. Tomo una evaluación como hizo el caso Giovanni, ¿no? El caso Giovanni, que es uno de los casos que anda funcionando por ahí, ¿qué hace? Evalúa a través de un partido para seleccionar. Esa evaluación, ¿el sentido cuál es? Hacer una selección. ¿Qué es? ¿Por norma o por criterio? Por norma, sacarlo. Por norma, porque entre todos se queda con los mejores. Ahora,
el criterio de qué es mejor y qué es peor, ¿quién lo tiene? El evaluador. Entonces, es desde el criterio del evaluador, pero es desde la norma porque compara un compañero con el otro. ¿Me siguen? ¿Qué pasa en secundaria con la libreta? Yo propongo una prueba y pongo en una escala de 1 al 12, le doy un número a cada uno en función de la prueba. ¿Eso qué es? ¿Una evaluación por criterio o por norma? Por criterio, porque está la prueba, que es el referente de todo lo que sucede. Ahora, yo tengo a los 25 evaluados, algunos son 4, otros son 5, otros son 10. ¿Puedo o no hacer una norma ahí? ¿Puedo rankearlos o no? Sí. Entonces sería por norma. ¿Entendieron? Bien. Ahora, en la siguiente diapositiva creo que venimos según la objetividad. Que Una cosita más. Así sale la prensa. Otra cosa importante, hay una que no se marca allí y en general vienen en trío estas evaluaciones, que es la evaluación personalizada. Creo que no aparece en la diapositiva, ¿no? Ahí está. La evaluación personalizada es cuando yo me evalúo, cuando la evaluación lo que busca es ver el proceso de un alumno, es decir, que la comparación es el alumno consigo mismo. ¿Está bien? Marco el test de abdominales, hago 28, genero una estimulación apropiada y a los 15 días lo marco de vuelta. ¿Qué se espera? Que si yo hice 28 el primer día, haga 29. Entonces evalúo lo que yo rendí el primer día con lo que yo rindo el segundo día. Eso es evaluación personalizada. Se compara el sujeto consigo mismo. Entonces, desde el punto de vista de la referencia, sintéticamente podríamos decir, la evaluación por criterio compara un objetivo con el rendimiento individual de cada uno de los estudiantes. Es vos con el objetivo, vos con el objetivo, vos con el objetivo. La evaluación por norma compara un tema entre los alumnos. Él fue mejor que él, se comparan los alumnos entre sí. La evaluación personalizada me compara a mí en el tiempo. Yo rendí de tal manera ahora, voy a rendir de tal manera después. Es como el criterio, sos vos mismo. Vos mismo sos tu propio criterio y tu propia norma. ¿Qué significa esto? Que son independientes. Es probable que puedan ser hasta las 3 en equipo funcionar. Este tipo de propuesta de evaluación. Yo puedo armar un programa de evaluación que maneje criterio, norma y personalizado. Y varias otras más, porque también después van a ver que el objetivo y el subjetivo, todo empieza a armar como un combo acá. Bueno, ahora es según el grado de objetividad, que era un poco lo que estaban preguntando. Tenemos evaluaciones, obviamente, objetivas o subjetivas. Las evaluaciones objetivas están básicamente vinculadas a la utilización de test y de mediciones. Es decir, se caracterizan por poder obtener datos verificables, mesurables y obviamente cuantificables. Lo que se supone que le da el criterio de objetividad a esta prueba es que detrás existe cierto método científico que permite obtener, que siempre que se aplique ese test van a obtener resultados ciertamente estables, por así decirlo. Es decir, el método científico es el que le da la objetividad a esta prueba. También un poco lo que ya hemos venido hablando en los prácticos. El tema de la objetividad o de una presunta objetividad puede surgir de la unión de intersubjetividades, que sería el caso de los tribunales, a partir de establecer un referente, como mínimo 3 personas, en ese tribunal, observan y luego producen, digamos, un juicio de valor. Es decir, de la subjetividad de esas personas teniendo el mismo referente, elaboran un juicio que, digamos, sería objetivo, pero no objetivo en general, sino objetivo en esa situación específica. También tener en claro que la objetividad muchas veces es algo que se construye, no existe una objetividad, por así decirlo, absoluta. Luego tenemos las evaluaciones subjetivas, que básicamente se interesan por la comprensión, tanto del alumno, de la persona y también del proceso. Se caracterizan básicamente por métodos más que nada
cualitativos que están orientados al análisis tanto del progreso o del proceso y del resultado. Bien, lo que queda ahí... Y no del resultado final. Perdón, y no del resultado, del proceso y del progreso, no del resultado. Bien. Ahora la siguiente diapositiva lo que vamos a hablar un poco es de la evaluación tanto cualitativa como cuantitativa. En la evaluación cuantitativa respondía a lo que dijimos de objetividad y básicamente sus datos generalmente son el fruto de mediciones, ¿bien? Y está vinculado a lo que decía Mariana de un modelo más tecnicista, el modelo de Tyler. En contraposición y respondiendo a un paradigma totalmente distinto está la evaluación cualitativa. La evaluación cualitativa no maneja este tipo de datos ni de análisis. Lo que trata básicamente es de construir y de deconstruir esa realidad que se está evaluando. Holística quiere decir como una visión más completa, más abarcativa, digamos. No, viste que el otro se restringía básicamente quizá a un resultado, esto no. Y hable como el abanico de posibilidades a evaluar en ese dispositivo. Y a su vez también tiene una concepción más holística de la persona, no que la persona es un resultado, sino... Exacto, ahí va. Tiene también que ver con ese paradigma de la complejidad, de la simplicidad. Bueno, el método básicamente es, como decíamos antes, es el diálogo y también se caracteriza por la observación. Y se realiza a base de juicio de valor sobre los datos y evidencias extraídas de la realidad evaluada. Luego viene algo sobre la evaluación individual. Se movió. La individual. Sí. La evaluación individual o grupal. Es algo bastante fácil, digamos, de entender cuando... Ahí quedó. Sí, igual la imagen no... Por la letra, digo, no sé, si no se ve. Bueno, las evaluaciones individuales... Sí. Las evaluaciones individuales evalúan básicamente al sujeto, es una evaluación entre alumno y docente. En cambio, las evaluaciones grupales, bueno, se evalúan diferentes aspectos dentro de un proceso educativo en relación al ámbito en el que se desenvuelve el sujeto. La evaluación grupal o colectiva refiere a la acción de evaluar un recorte un recorte seleccionado en el ámbito de un equipo de trabajo o de una clase. Sobre esto es básicamente, bueno, las evaluaciones que se realizan dentro de un grupo en el cual existen varios criterios. Por ejemplo, nosotros formamos todos un grupo y nos vamos como a evaluar en colectivo. No es que viene alguien y nos evalúa, es decir, no es que esto, la individual, él y yo evaluando. No sé, Mariana, si quieres acotar algo más, porque no tiene mucha... ¿Del individual o grupal? No tiene mucha ciencia. Y luego sí viene, quizás las que ustedes, dentro de las internas, vamos a hablar un poco más. Esto es según el lugar de aplicación, es decir, según el agente evaluador. Las evaluaciones externas son aquellas que se realizan por parte de alguien ajeno totalmente al proceso de enseñanza. ¿Qué les hace pensar en base a lo que estuvimos hablando recién? Por ejemplo, una evaluación externa, ¿cuál podría ser? Exacto. Exacto. Las pruebas PISA, esta prueba de la Secretaría, es puesta o impuesta desde alguien totalmente ajeno a ese proceso de enseñanza. No existe una relación entre alumnos ni profesores. Viene y se tiene que aplicar. Bueno, justamente una evaluación interna es esto. Es una evaluación en la cual están involucrados las partes verdaderamente activas, por así llamarlo, en ese proceso de enseñanza, en ese proceso de aprendizaje. Creo que en la interna sí hay una relación. Claro, exacto. En la interna, y dentro de la interna a su vez se subdividen y se categorizan dependiendo de qué tan alta es la relación entre evaluador y evaluado. En la externa no pasa porque directamente el alumno y el docente
no son tenidos en cuenta, es algo que viene y se coloca desde afuera. Creo que la siguiente diapositiva habían algunas fotos sobre las pruebas PISA, pero... Sí. Lean ahí lo que dice, le informamos al señor presidente de los datos desastrosos resultados de la prueba PISA. Sí, giro institucional para que de inmediato se inviertan 500 millones en hawaianas y 500 más de pepperoni con extra queso. Muchas veces lo que pasa es que estas pruebas PISA o pruebas externas al proceso de enseñanza no tienen una lógica ni un sentido para los involucrados, tanto en la enseñanza, en el aprendizaje, en la construcción más cercana del programa. Es algo que cae como en paracaídas de afuera y a veces es muy difícil de comprender por los que en verdad están teniendo contacto con esa práctica. Como decíamos, dentro de las pruebas internas, las evaluaciones internas, hay diferentes tipos, dependiendo de, qué tan alta es la relación docente-evaluador-evaluado. Perdón. Están las heteroevaluaciones, que es la que realiza una persona a otra o ya sea un grupo. Quizás estas son las más tradicionales, la que está el profesor, está el alumno, se coloca cierta evaluación y arroja ciertos resultados. Luego está la autoevaluación. La autoevaluación, cuando ustedes recuerdan que tuvieron que fichar el texto sobre aspectos generales, tenía digamos, cierta complicación que se debía superar, que era el objeto y el sujeto. Cierta atención, el objeto y el sujeto estaba dentro de la misma persona. Como dice acá este mismo autor, López Pastor, que ya era el que veníamos manejando, el sujeto autoevaluado se convierte en juicio parte de los juicios y valoraciones emitidas. Es bastante complicado uno mismo despegarse para poder, digamos, evaluarse. Que eso sí es lo que pasa en las heteroevaluaciones. En las heteroevaluaciones el evaluador... Sí, quizás eso, pero más que nada las heteroevaluaciones, el evaluador está lejos de eso lejos o separado de afuera, apartado de eso que va a evaluar, para justamente tener como otra mirada, que la autoevaluación es más complejo. Quizás ahora está bastante como de moda hacer autoevaluaciones, pero no es algo que sea tan fácil de hacer si no se ha trabajado antes. Lo que sí se puede destacar que aportan este tipo de autoevaluaciones es que contribuyen a la autonomía del estudiante, algo que la educación y la enseñanza en general buscan, esa autonomía, así como también desarrollar cierto espíritu crítico. Si supone que yo puedo tener un análisis crítico conmigo mismo, ese mismo ejercicio lo voy a poder traspolar a hacer un análisis crítico de la realidad. Y por último, también fomenta cierta toma de decisiones que quizás en otras evaluaciones queda como de lado. Después tenemos las últimas dos que nos pareció significativo seleccionar, que son las evaluaciones recíprocas y las coevaluaciones. Las evaluaciones recíprocas son, básicamente, están ellos dos, ¿cómo son sus nombres? Federico. Bueno, Federico evalúa a Gonzalo y después Gonzalo evalúa a Federico. Básicamente tienen ese mecanismo en las evaluaciones recíprocas, y las coevaluaciones son evaluaciones entre pares, entre dos personas o entre dos grupos. Centrándose en este concepto, son varios los autores que prefieren hablar de la evaluación compartida. Este mismo autor es el que dentro de la evaluación formativa habla sobre la evaluación compartida, ampliando el concepto a los procesos de diálogo que se mantiene el profesor con sus alumnos sobre la evaluación de los aprendizajes y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, la coevaluación estaría funcionando, esto similar de la evaluación recíproca, pero también participa el docente. ¿Bien? Recuerdan que en uno de los casos un poco se manejaba eso. En el caso creo que era de vóley, era como una coevaluación. Sí. Después había que ver qué pasaba con el resultado, digamos, final. Pero sí, funciona también con ese mecanismo de coevaluación. Y bueno, de los tipos, básicamente eran estos los que queríamos presentarles y volver a recordarles lo que ya hemos estado hablando. Cada tipo de evaluación responde a cierta mirada
sobre lo que es enseñar, sobre lo que es aprender, sobre lo que es evaluar, es decir, sobre esos supuestos básicos. Y estaría bueno que ustedes, a la hora de poner en práctica los tipos de evaluación, diferentes tipos de evaluación, tengan en cuenta a qué está respondiendo eso que están haciendo. Es decir, ser un poco más crítico y reflexivo de su práctica. Si no, va a pasar, como decía Mariana, vamos a seguir repitiendo constantemente cosas que se vienen haciendo o que nos imponen y que quizás... Que no responden a nada. Sí, o no responden a los intereses que nosotros tenemos para la educación física en ese momento o a los intereses nuestros personales como profesionales. Claro. Bueno, ¿alguna duda en general sobre los tipos de evaluación? ¿Hoy no? Nosotros podemos hablar de la educación física escolar y del campo de la educación física. Esto ya sería un primer recorte. Si yo digo voy a evaluar la educación física escolar, recorto un objeto de evaluación, ¿sí?, que le voy a llamar referido. La educación física escolar. ¿Ok? Ahora, cuando yo miro la educación física escolar desde algún lugar, me pregunto, ¿qué es la buena educación física escolar? Y la respuesta a esa buena educación física escolar serán algunos criterios. Si se cumpliera con todos estos criterios, estamos hablando de que ok, es buena. Si se cumple con menos, menos buena. Si se cumple con uno, no es tan buena. Esto es el deber ser referente. Referido, lo que se evalúa. Referente, la comparación con aquello que debería ser la educación física escolar. Obvio que este referente es sobre este referido y responde a esta pregunta. Decíamos, nunca se puede evaluar todo, siempre se evalúa un recorte. Dicho de otra manera, que la educación física escolar sea buena, más buena, menos buena, no quiere decir que el campo de la educación física sea el bueno, el más bueno o el menos bueno, porque la educación física escolar es un recorte del campo de la educación física. Referido, recorte del objeto, educación física, referente. Ese es un ejemplo concreto. Pregunta que nos podemos hacer: ¿cuántos referidos pueden incluirse dentro de la educación física escolar? Dicho de otra manera, imagínense que uno de los referentes partiera de la noción de que para que la educación física escolar sea buena, ¿sí?, debemos tener docentes buenos dando clase. Imaginémonos que este no se cumple, no tenemos buenos docentes dando clase. ¿Eso significa que la educación, el campo de la educación física está mal? ¿Podemos con aquello bueno o malo decir que esto está mal? Si lo que se evalúa es esto. El campo no es mal en sí, sino la aplicación. Podríamos decir que algún elemento de este objeto no está bien porque definimos que este era un elemento de comparación. Y podemos trasladarnos y decir, eventualmente algún objeto del campo de la educación física no estará bien. ¿Por qué? Porque desde esta mirada el recorte
es de este campo. Si yo tengo algo mal acá, tengo algo mal acá y algo mal acá. Ahora, no podemos decir que porque esto esté mal, todo esto es malo. Porque con una valoración estaríamos invalidando el recorte y el campo mismo. Al revés, sí. Claro. Si el referido es malo, sí. Entonces, No, este es un recorte. Al ser un recorte, vos estás pero si vos estás dejando fuera una serie de cosas que no son la educación física escolar. Constituyen el campo de la educación física. Estás dejando afuera el ISEF, por ejemplo. El ISEF no es la educación física escolar. El ISEF es la educación superior. Si la educación física escolar es mala, no puedo decir por qué el ISEF es malo. Típico además, ¿no? Porque se forman mal ahí. Esto está mal porque está mal esto. No. Esto está mal probablemente por un montón de cosas, no porque está mal esto. Y eventualmente alguna de estas. Pero vos no podés cargar a partir de ese elemento las tintas por completo en este, porque vos hiciste un recorte, dejaste afuera cosas. El campo de la educación física tiene el deporte y competencia. Entonces, si la educación física está mal porque no hay buenos docentes, ¿eso quiere decir que el deporte está mal? El campo de la educación física tiene todo el trabajo en comunidad o en territorio. Las ONG, las plazas de deporte, los clubes. Si la educación física en la escuela está mal, ¿vos podés decir que esto está mal porque los docentes son malos? Bueno, entonces, volviendo a repetir, el referido es lo que se evalúa, el referente es el deber ser de lo que se evalúa. Y la relación de validez está entre esos dos y no entre todo lo que queda afuera. Este es un ejercicio X. Cuando tomamos un caso mucho más concreto, como para tomar otro caso, nosotros tenemos en una partecita muy diminuta a Giovanni, que es el alumno estrella de una clase en donde hay otros alumnos que se enfrentan a una propuesta de evaluación para armar la selección de handball. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Cuál es el referido que define el profesor? El juego deportivo. Entonces dice, pasar la pelota, que triangularla, no recuerdo bien cómo es, tal. Da una serie de elementos para evaluar el juego deportivo de toda la clase menos de Giovanni, que ya fue seleccionado. Si estos juegan mal, ¿significa que Giovanni juega mal? No, porque él ya no está en el tema, él no participa en la evaluación, fue recortado. Ahora, si dentro del juego deportivo está que circule rápidamente la pelota y hay otros elementos más, si no circula bien del todo la pelota, ¿podemos decir que el juego deportivo está mal? No, ¿qué parte de ese juego deportivo no está mal? ¿Pero podemos decir que la educación física de esa escuela está mal? No, porque, ¿se entiende? Entonces el referido es un recorte de un objeto. El objeto lo contiene, entonces cada vez que hay algo que esté mal o bien, podemos sostenerlo en el objeto. Pero porque hay una partecita que está mal, no podemos decir que está todo mal. Estudiante. Yo decía al revés, en el recorte, que es en el recorte del campo, yo hago un recorte para estudiar la educación física escolar, que es el referido. Si ese recorte, yo cuando lo evalúo, me doy cuenta que está mal, no puede haber buenos docentes, entonces, sistemáticamente, al revés de lo que yo estoy diciendo, no puede haber buenos docentes. No. Nunca escapa un referente bueno y un referido malo. Como usted está diciendo que puede ser al revés, que algún elemento, algún referente puede ser que esté mal, pero no tiene por qué ser que la educación física escolar correcto. en su totalidad esté mal. Si un elemento, el deber ser, está mal, no quiere decir que esté todo mal. Solo que ese elemento. Si el referido está mal, sí, pero... Si el referido está mal es porque todos los elementos están mal. Y ojo, y acá viene todo lo que tenga que ver con lo que no estamos hablando acá, son los supuestos. Porque la prueba PISA, por ejemplo, vamos a volver, un borradorcito estaría nada mal, por ejemplo.
Si esto fuera, imaginémonos que la educación física escolar es evaluada por la testificación de los chicos, las capacidades físicas de los niños y niñas uruguayas, ¿sí? Test externo que toma la educación física escolar parte de la base de testear 4 cosas, ¿sí? No importa cuáles, no importa si está bien o mal, pero para hacer el ejercicio. Esta es una evaluación interna, ya que estamos con los tipos, ¿no? Esta es una evaluación interna. Sucede dentro de la educación física escolar en secundaria. Esta es una evaluación externa, decíamos. Se aplica al sistema educativo, a la educación física escolar. Ahora, ¿qué pasa? Esta evaluación se puede dar en abdominales, X resultado. En fuerza de brazos, X resultado. ¿Correcto? No importa. De todos los niños. Los niños, niñas y otros símbolos que se puedan hacer en términos de género. ¿Está? Fenómeno. Esto es lo que da la evaluación externa. ¿Cuál es el referido? ¿El referido es la evaluación externa? No. ¿Por qué el referido no es la evaluación externa? La condición física. El referido son los niños. ¿Qué se evalúa? Se evalúan las abdominales, la saltabilidad, la flexibilidad. Ese es el referido. La evaluación externa es el programa de evaluación, es la propuesta de evaluación. Y se supone que la evaluación debería decir que lo que se espera. Bueno, lo que plantea. ¿Cuál es el deber ser de esto? ¿No? ¿Qué sería? Vamos a la misma pregunta. ¿Qué sería las mejores abdominales, saltabilidad, fuerza de brazo y flexibilidad? Que en conjunto ese programa dice cuál sería la mejor condición física o cuál es, porque no vas a la buena condición. Lo que hace este programa en realidad es una evaluación inicial sobre la condición física de los niños uruguayos, ¿no? Entonces pregunta, ¿cuál es la condición física de los niños uruguayos? Genera una testificación, ingresa al campo de la educación física y sale con un montón de resultados. ¿Correcto? Fenómeno. ¿Cuál es el referido? Los 4 test. ¿Cuál es el referido central? La condición física, que se desarma en 4 test. Entonces, como la evaluación siempre es un recorte, podríamos hacer este ejercicio. Borra. Recorte de eso. Verde, para no mezclarme en el superplano. Recorte es condición física igual 4 test igual X. ¿Está bien? Ahora, si yo en vez de la condición física, esto lo hizo un agente externo en el sistema educativo, vamos a hacer primero la primera parte. Este X evalúa del sistema educativo la condición física. ¿Qué pasa? ¿Con qué se compara? ¿Con qué se puede comparar esa condición física? ¿Cuál sería el ideal? ¿A qué responde ese ideal? El ideal o deber ser, perfecto, sería el referente. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el referente? Porque este es el referido. ¿Cuál es el deber ser de la condición física? Esto, ¿no? ¿Cuál sería la buena condición física? ¿Una buena condición física qué es? Pero capaz que ni siquiera está establecido y después con eso de lo que decíamos de la forma. Vamos de vuelta. La hice como vale. Vamos de vuelta. Cuando uno quiere generar una propuesta de condición física, tiene que definir qué es la buena condición física. Porque eso es lo que le da la categoría del referente. Entonces,
Cuando se obtienen todos esos resultados, si se hubiera definido la buena condición física, cosa que no fue intención de este test, hubieran dicho, de todos los niños uruguayos testeados, los que estén en este quintil serían los que tienen buena condición física. Porque la condición física es esto, 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 esto y esto. Ese es el referente. Entonces no hay referente ahí. Y no. Es por compensación, supongo, ¿no? Bueno. Los que tienen mejores valores son los mejores. Exacto. ¿Qué otros puntos de comparación nos están quedando? Porque no está claro eso. Nos queda la evaluación de unos con otros. Entonces lo que se sospecha es que lo que se puede llegar a hacer acá, porque no hay una definición a priori de condición física, la pregunta es ¿quiénes son los mejores? Esto es un ranking cuyo referente se va a construir a larga data. Es decir, yo aplico el test este año, lo aplico el próximo. Entonces voy construyendo datos que me permiten decir a mí que en función, no si es buena o mala la condición física, que en función a este test que apliqué, al aplicarlo al año siguiente, al siguiente, con diferentes niños que circulan en la escuela, cómo los niños de quinto y sexto año van teniendo su valoración, sus parámetros en materia de lo que es condición física indefinida. Entonces allí, como la PISA, voy a poder decir, los niños de Paysandú son mejores que los niños de Montevideo, en términos de condición física. Ahora, si digo esto, ¿puedo decir que el problema es del ISEF, que está en Paysandú y Montevideo? No. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver el ISEF en eso. Entonces no siempre que haya un referente tiene un referido, tiene por qué haber referente. Siempre que haya un referido, el referente puede ser visible o no, puede existir o no, y esos son los problemas de la evaluación. Cuando yo no hago explícito y no tengo claro el referente, es muy difícil comparar qué con qué. Y ahí lo que cae, y vamos acá, es la validez. En caso de no existir el referente, ¿se sigue con el análisis técnico del proceso de evaluación o se caduca ahí? Se te tranca el análisis, ¿no? Es decir, te empantanás. Y eso no quiere decir que no dejes de evaluar, porque vuelvo a repetir, ¿qué pasa en secundaria? En muchos momentos de secundaria, no generalmente, pero muchas prácticas de secundaria, se evalúa desde un referente que lo tiene el profesor, por ejemplo, el buen gesto, la buena conducta, el aprendiz. Claro, es no observable. Esto nos cae en esta tensión. ¿Qué es la relación entre observable y no observable? Justamente esa. Yo cuando evalúo, si no explicito el no observable, lo que cae es la validez, porque lo tengo yo en mi cabeza. Pero ¿en qué comparo? Dice el alumno. El alumno que es fiel al sistema, ¿no? Por eso no pregunta. Pero el alumno podría preguntar perfectamente, pero profe, ¿por qué yo soy 5 y ella es 7? Bueno, si usted nos mira... No, que llevándole los casos, en el caso de Vole, que estamos trabajando ahora, los alumnos en un momento dicen que ellos no entienden la nota. Porque bueno, la docente se centra en el progreso, en el proceso que tiene ese alumno, y eso no está explicitado nunca, no establece un referente para el progreso. Pero los alumnos no comprenden su nota. ¿Por qué? Porque la docente se centra en el proceso. No. Convengamos que se puede cuestionar el hecho de evaluar el progreso, que lo estuvimos cuestionando los prácticos, igual que de evaluar la conducta. Pero la cosa es que la docente lo establece un referente para ese referido que establece, que es el progreso. Es decir, ella dice, voy a evaluar el progreso, pero no establece el deber ser del progreso. Entonces justamente ahí es lo que pasa, que decía Mariana, los alumnos se sienten totalmente ajenos a ese proceso de enseñanza. No comprenden y de evaluación, no comprenden el juicio que se le da, ni la nota que se le da. Ese progreso Y lo hace, es totalmente subjetivo, a criterio del docente. También, exacto. En ese ejemplo está claro que esa tensión entre lo observable y lo no observable no se ha podido superar. Si ella dijera, bueno, para mí el progreso, el deber ser del progreso es esto, ahí por lo menos serían otras cartas para jugar en esto de la evaluación. Una pregunta. En el práctico habíamos hablado como que para cada referido hay un referente. Como mínimo. Como mínimo. Puede entonces, por ejemplo, haber un referido
puede llegar a haber un referido o varios referentes en función de que sean varios los evaluadores. Claro. Por eso hablábamos de la objetividad y la subjetividad. Vamos de vuelta. Imaginémonos que vamos a evaluar algo que no sea medible, que no sea un cronómetro, que podrá, todos sabemos que pueden haber varios cronómetros también, ¿no? Por eso la ciencia fáctica ha intentado ser cada vez más riguroso en que lo que sucede con los cronómetros. ¿Vieron cuando salen en piscina, cuando están en competencia, que todos ponen sincronicemos nuestros cronómetros? ¿Por qué hacen eso? Sí, pero para minimizar el error, que igual lo tienen, ¿correcto? Porque yo no voy a apretar siempre igual que vos, sobre todo cuando está el humano manejando el cronómetro. Por más objetivo que sea, siempre hay varianzas, hay más o menos error. Pero bueno, imaginémonos que no es eso, que no es ese formato, que puede uno decir, acá está el instrumento objetivo, y entonces como es objetivo, bárbaro, nadie puede decir nada. Imaginémonos que es al revés, imaginémonos que pensamos en alguna cosa que no sea objetiva, que se mediatice por la observación, como todos los casos que ustedes están teniendo, ¿no? Entonces hablamos de un gesto de la gimnasia artística, que puede ser una destreza, como se llamaba en mi época, por ejemplo, la vertical. La vertical, es decir, el paro de mano. Primera cosa. La pregunta es, ¿qué es el buen paro de mano? O vertical, ¿no? Primera cuestión. Acá hay un recorte para definir ¿qué era esto? Referido. Ante la pregunta del referido surge un referente. La pregunta de Valentina es, ¿pueden haber diferentes referentes? Y si hubieran diferentes técnicas, es probable. Es probable. Hay quienes dicen que la vertical se hace con la cabeza así, y hay otros que dicen con la cabeza alineada al cuerpo. Según el librito, el referente, el buen referente. Pero que haya varios puntos no quiere decir que sean varios referentes. No, el referente es el deber ser que compara el objeto. Que el deber ser pueden ser muchas cosas, pero que tengan que ver. Muchas cosas que evalúen esto y no otra cosa. Por eso tu duda, papá, vale, yo tenía la misma duda. Sí, pero por rápido surgió cuando a mí me tocó el caso de atletismo. Sí. Y habíamos dicho de que la salida de taco era el referente. Y a su vez, también fue una discusión que hubo la carrera. La salida de tacos en el caso de atletismo es el referido, no el referente. El referido, sí. No, por eso, voy a ver, capaz que yo entendí mal. Porque acá está... Como el referido era el atletismo. No, acá está el atletismo. De todo el deporte de atletismo hago el recorte porque lo creo más significativo de la salida de taco. ¿Cómo referidos? Después habíamos hablado del toque alto. Este es el referido, ¿de dónde? Del voleibol. Entonces, frente a esto, estas preguntas se repiten de forma idéntica. ¿Cuál es la mejor salida de tacos? ¿Cuál es el mejor toque alto? Entonces, surgen en todos los casos el referente X, que se compara o se construye. Esto ya hablábamos que estaba la salida de taco y la carrera. Yo lo que serían dos referidos distintos. No, bueno, el texto lo que te pone es en un conflicto, pero no es la pregunta que está en ese pizarrón. Eso ya es elaborar el conflicto. ¿Qué sucede generalmente? Que uno dice, voy a evaluar la salida de taco y termina evaluando la carrera. No, él decíamos que iba a evaluar ambas cosas. Entonces, si va a evaluar ambas cosas, tiene que haber dos referidos. Ahí va. Entonces, dentro del atletismo tenemos salida de tacos, carrera. Entonces, ¿qué es la buena salida de tacos? Que sube en la carrera. Entonces, dos referentes y dos referidos. Porque no se puede evaluar desde la buena carrera la salida de tacos. De nada. ¿Y los referentes son tomados por el profesor mismo o...? Bueno, ahí vamos de vuelta.
Los referentes más nítidos, pero que igual todos nos tenemos que poner de acuerdo, inclusive en estos, son los técnicos. Cuando hay una técnica y hay un libro que te dice cómo se hace bien eso, un manual que te explica el drill, vos podés abrir porque la biomecánica está allá atrás, o la cinesiología, bueno, no sé qué ciencia, que es la que sostiene eso. Ahora, ¿qué pasa en una construcción? Es más complicado. Cuando el referente, cuanto menos técnico es el referente, más complejo es, cuando menos técnico es el referido, más complejo es el referente. Por ejemplo, ¿qué pasa con la actitud? Que este es un tema que es interesante. Ustedes vieron, hoy estaban hablando de las evaluaciones, ¿no? Entonces tenemos que yo le dije, me olvidé hoy, David, me crucé con 1000 cosas. Pero las libretas de secundaria tienen conducta y rendimiento, ¿no? Y tienen conducta y rendimiento, y tienen conducta y rendimiento y el cómputo matemático, ¿no? El promedio de conducta y rendimiento, una cosa así. Bueno, yo tengo una discusión sostenida con qué es la conducta. ¿Por qué? ¿Cómo la evaluás? ¿Cuál es el referente? Vamos a hablar bien técnicamente de la evaluación. Cuando yo me pregunto cómo la evalúo, ¿de qué me estoy...? En ese caso ya con el puesto porque viene ahí a la libreta. La buena, ahí está. Entonces, ahí va. Vamos a hacer el ejercicio técnico primero, porque así hay que hacerlo como para poder después ir a lo más complejo, que tiene que ver con la pregunta de allá arriba, que es la más complicada de todas para responder rápidamente. Si yo acá pongo al mismo nivel, ¿no? Vamos a ponerlo al mismo nivel. Vamos a sacar la salida de taco y la carrera, porque es la que está abajo, solamente por eso, porque me sirve para borrar más rápido. Perfecto. Entonces yo tengo, ¿cuál sería el referido? Está mal la pregunta. ¿Cuál sería el recorte? ¿De qué recortamos la conducta? Porque siempre hay un continente mayor que el recorte mismo. Hay una ciencia, por ejemplo, la psicología. Está perfecto, para estudiarla sí, pero yo tengo que evaluar tu conducta. El ser humano, ¿no? Imagínense. Está. Entonces, del ser humano institucionalizado, que no es cualquier ser humano, son ustedes los que están acá adentro. En este caso no tanto porque lo eligieron, ni siquiera están obligados, vienen porque quieren. Eso me favorece a mí. Pero imagínense en secundaria. Piensen en un estudiante de segundo liceo o de tercero de liceo, que pasa por una puerta, ¿no? Yo me estoy imaginando hasta los estereotipos. Entonces decimos, bueno, el referido es la conducta. ¿Cuál es la pregunta que me hago? Ahí está, ese es el ejercicio, así no te vas a perder nunca. ¿Cuál es la buena conducta? La buena conducta. Y acá arranca a... ¿Y? Eso es subjetivo, que no le rompa la copa, por ejemplo. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Acá se empieza a complicar la cosa. Y más se complica cuando los docentes dicen que el referido de la buena conducta es el rendimiento. Ese es un problema. Y es un problema que tiene la institución educativa en general. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen? Los que rinden. Son los importantes. Los que rinden. Piensen en Giovanni. Imagínense a Giovanni, un estudiante del liceo. Y yo digo, bueno, muy bien, Giovanni es insoportable, pero va al campeonato. Entonces, ¿cómo hago para resolverle la conducta del rendimiento? ¿Qué estoy pensando yo de la buena conducta y cuál del buen rendimiento? Yo tengo compañeros que dicen que es imposible tener buen rendimiento con mala conducta. Entonces hacen como una suerte de alquimia entre esas dos calificaciones y un promedio final. Ahora, ¿eso es válido? ¿Estamos evaluando los mismos objetos? Son cosas que no se pueden. La pregunta de la referente allá es, el referente allá vendría a ser cuál es la buena conducta. La conducta es el referido. ¿Cuál es la buena conducta? Es la respuesta que abre el deber ser, que es el referente. ¿Está bien? Entonces, el punto es, ¿cuál es la buena conducta para vos? Decime.
de buena conducta. Sí, decime una característica. Que no distorsione la clase. No distorsione la clase. No se distraiga. Pará. Que no se distraiga, fenómeno. ¿Para todos es una característica que no se distraiga? ¿Que sea buena conducta? Que no distorsione, sí. Que no se, que buen compañero. Buen compañero. ¿Qué es el buen compañero? ¿Qué más? Bueno, ¿cuál es el? Miren. En la medida de que los referidos se tornan menos técnicos y más subjetivos, si es que se puede hablar de eso, porque lo técnico también es subjetivo, menos convencionalmente acordado, más intersubjetividad es lo que empieza a hacer valer la objetividad. Dicho de otra manera, ¿cómo se puede construir la conducta en una clase? Si es el objeto de evaluación, conversando todo el tiempo con los estudiantes y construyendo con ellos el deber ser, en donde entre todos podamos establecer qué es una buena conducta. En ese caso, podemos decir que estamos evaluando la conducta y no otra cosa. Entonces, el referente dice que nunca es, que no es universal, pero por más técnico que sea, otros evaluando la técnica y no por eso, o sea, no puede ser universal ahí. No, mirá, el otro día estábamos en una reunión y una compañera decía, en Uruguay no, en América o en el Río de la Plata, hay epistemológicamente hablando, habría 2 o 3 objetos que se ponen en juego en el campo para construir sobre la educación física. Sin embargo, si vas a Europa, son otros 2 o 3. Y si vas a África, de repente hay otros 2 o 3. Y si vas a... Entonces, ¿cuál es el objeto de la educación física? Según dónde estás. Porque además allí, por ejemplo, priorizás cosas distintas, pones el foco en otras cosas, porque tenés historias distintas, tradiciones distintas, infraestructura distintas, culturas distintas, enfoques distintos. Entonces no se podría hablar de un referente universal. Quizás los referentes más universales son los parámetros de medida. El cronómetro, el metro, la balanza, siempre y cuando estén calibrados, ¿no? Pero así todo, la discusión pasa por qué usás ese referente y no otro, y ahí ya de vuelta empezás a cambiar la lógica. Tienes que adaptar el referente acá, pero Montevideo según el contexto y según una escuela malísima. Vos vas a tener datos diferentes de las abdominales según donde se hagan. Eso sí, pero no tenés por qué cambiar el... Con respecto a la conducta. Y respecto a la conducta lo mismo, lo que pasa es que una buena conducta en tal lado tiene que ver con el grupo de gente que está en ese lado que la defina. Ahí vos le das validez a la conducta. Claro, la validez en ese caso, la conducta, le da entre todos ese referente, en ese caso tendría poca confiabilidad, porque el proceso de crear el deber ser de la conducta va a ser distinto en un lugar que en otro. Ahí va. Pero en realidad sería muy válido. Que bueno, es un poco lo que nos va a pasar, o les va a pasar a ustedes y a todos en el módulo 2 y 3, en el que la evaluación va a ser eso, vamos a ir construyendo ese referente y bueno, capaz no sea muy confiable porque los procesos en todos los lugares van a ser distintos, pero sí va a ser, esperamos que sea muy válido. ¿Está? Bueno, creo que ya entró David ahora sobre la confiabilidad. Si la confiabilidad es mantener la valoración en un tiempo determinado, que más o menos sea lo mismo lo que sucede, podemos decir perfectamente que en este tipo de propuestas la confiabilidad no se va a mantener. Porque si yo construyo con ustedes el buen alumno y empezamos a trabajar y empezamos a ir acorde a lo que nosotros mismos construimos, es esperable que vuelta a administrar mejore eso. Si no, no hay posibilidad alguna de construir. Sin embargo, si yo pongo un test de abdominales el lunes y lo pongo el viernes y no tuve casi estimulación, es confiable que más o menos haga la misma cantidad de abdominales. Aparte, si lo toma Mariana, lo tomo yo seguramente, siguiendo la misma pauta, va a dar lo mismo. Claro, con ciertos recaudos debería dar una cosa parecida. Bien, en cuanto a la evaluación recíproca y la coevaluación, varias cosas podríamos decir. David planteó acá que participa el docente. Acá no, acá son solo alumno-alumno. Acá es alumno-alumno-docente.
interviene un tercero, ya ahí hay una diferencia. Y lo segundo que podemos decir es que la gran duda de la evaluación recíproca acá, o el gran cambio, es quién la construye. ¿Quién construye esta evaluación? ¿Cómo participa? ¿Cuál es el rol del alumno en estos tipos de propuestas? Si la evaluación recíproca yo le doy a mi alumno la grilla, ellos lo que hacen es aplicar algo que está hecho por otros. Si yo hago lo mismo acá, yo participo con la grilla que doy, lo mismo. Mi alumno no construye, ejecuta lo que yo le doy. La transformación es que el alumno empieza a participar construyendo el deber ser. Esto, que construya qué es la buena conducta con el profesor. Se comprometa en esa elaboración, discuta qué es, interprete la categoría. Perdón, eso lo construye en el recíproco. Ni en el recíproco ni en la coevaluación se está hablando de construcción del referente. Se está hablando de... Siguiendo el tema anterior, el referente le indica al profesor. Sí, siempre. En el recíproco capaz que... Lo mismo, no, lo mismo. Evalúan entre pares y el referente lo coloca el profesor. El deber ser, digamos, lo coloca el profesor. No, capaz que no. Al final, después... Si no fuera así, no se podría estar hablando de la recíproca, según los autores que venimos manejando. Por eso decimos nosotros que la tipología de la evaluación está quedando caduca cuando vos lo que pones sobre evaluación es teoría. Lo que sostienes son tus supuestos, no los tipos. Los tipos los armás. Es decir, los tipos terminan siendo un instrumento de evaluación. Pero si vos el instrumento lo armás, los tipos caen. Pero nosotros tenemos la obligación de dar tipos porque ustedes van a hablar de tipos mucho más que de teoría. Entonces, bueno, sería interesante saber que la teoría está atrás del tipo. Es una clasificación del objeto, pero no es el objeto. Pero no es válido un poco más que en la evaluación, aunque ya hay una grilla preestablecida, que el alumno pueda estar de ese lado del profesor evaluador, Sí. del evaluador, pese a que no hayan tenido la oportunidad de formar esa grilla. Si no tiene la oportunidad de formar esa grilla, es muy difícil que pueda un alumno trabajar una grilla hecha por otro, por lo que estamos hablando. Si yo a vos te tiro lo que para mí es un buen alumno y vos vas a trabajar con él, a ver qué tan buen alumno es, pero nunca construiste la categoría, ¿cómo vas a valorarlo? Lo terminás valorando de lo que vos pensás que es. Miren, yo tengo una experiencia y con esto nos vamos. No, pero sí, y en un gesto técnico, porque por ejemplo un alumno va y repite un gesto técnico y va al profesor y lo evalúa. Lo mismo. O sea, igualmente yo creo que entiendo lo que decís vos. Es que como que el docente... El alumno ya se evalúa a ver si el gesto técnico de él o de otro compañero está bien, está mal. En estos tipos, sin duda, que el docente está como otorgando un poco más de poder que en otros no. Sí, eso sin duda pasa. Pero Mariana lo que quería decir era como que en realidad no atacaba al fondo de la cuestión, era que crea ese referente con el alumno. Sería lo ideal. Es lo que hay que hacer en realidad. Te voy a contar esto que es... Esto es lo que vamos a trabajar en el módulo que viene. Cómo construimos esto si creemos teóricamente que esto es una posibilidad y una necesidad. Que tiene que ver con la confiabilidad y la validez cuando vos no estás trabajando en el tema y no lo construís. Y cómo actúa todo esto junto en materia de evaluación. Nosotros en la institución privada en la cual yo trabajo todavía, hicimos durante muchísimos años este tipo de propuestas con padres, niños, otros colegas, que tiene que ver con la construcción del dispositivo de evaluación. Una vuelta nos fuimos a la piscina y contra viento y marea de los propios padres que no interpretan la cultura de la evaluación y que para ellos la piscina es jugar con el nene, mirar al nene como disfruta, ¿no? Es decir, toda la cuestión está. Con los profesores hicimos el ejercicio de construir con los chiquilines la técnica del estilo. ¿Tá? Entonces trabajamos una secuencia de 2 meses en piscina sobre estilos crawl, espalda y pecho. Se los enseñamos, los estudiaron, hicieron el referente, trabajaron con ellos construyéndolo, evaluaron, todo esto en la piscina, ¿no? También jugaron, todo esto. Pero los tipos estaban como
Como están haciendo ahora, que yo voy a traer un grupo para que ustedes les hablen del Sistema Nacional de Deporte. Van a venir acá ellos a hablarles, yo no lo estoy haciendo, lo están haciendo unos colegas. Van a venir acá a hablarles sobre el test y cómo lo aplicaron, esa es la idea. Estamos en eso, preparándolo para septiembre. Perfecto. Armamos la grilla, clase abierta. Objetivo, los padres evalúan a los hijos. ¿Cómo hacíamos? Les dábamos el referente. Los profesores, así, clase expositiva, cañón, coso, enseñándole, bueno, papás, ustedes van a entrar, van a evaluar a sus hijos, entrar al agua. Tienen que fijarse esto, con dibujos, 20 minutos de exposición mientras que los chiquilines se cambiaban el vestuario. Toda una superproducción, nunca vista la educación física escolar de la natación hasta ese momento en el colegio donde yo trabajaba. Muy bien. Tablita, yo me voy a llevar las tablitas al instituto, ganchito, cosita, bueno. Los profesores habíamos trabajado no menos de 2 meses en esto, armamos las estaciones, todo. Nos vamos para la piscina, los padres todos con sus tablas y yo entro a caminar y entro a mirar. Y así, te juro, posta, miro así y digo, los chiquillos estaban en el vestuario. Excelente. Está bien, no se le arrancaba. ¿Está bien? ¿Eso es válido? ¿Es confiable? No entendieron nada. 2 meses. No entendieron nada. 2 meses todo el trabajo que hicimos con los chiquilines. Imagínate los chiquilines. Después lo empezamos a mejorar. Salieron los padres del agua, le dijimos, mira, nosotros sabemos, tenemos claro que tu hijo es divino, lo tenemos claro, ¿entendés? Es terrible pibe, ¿no? Vos creés que nada bárbaro, pero ¿por qué no lo mirás? A ver qué, porque entonces, ¿cómo yo te voy a poner en un carné un 7 si cuando vos tenés que interpretarlo no sabés lo que es, tu hijo no entiende nada y no lo sabe hacer y vos no podés dialogar con tu hijo sobre el conocimiento, que es para eso que se trata la evaluación? Entonces, ¿qué me deja a mí esta experiencia? Infinidad de cosas, ¿no? Infinidad de cosas. Pero lo más interesante es que el padre no le interesa si el niño sabe o no sabe nadar, entra o no entra bien al agua, y si lo hace bien o mal. Al padre lo que le interesa es entrar a la piscina con el nene y chapotear, porque el nene es divino. Eso es en educación física, ojo, porque si cambiamos de materia ya le interesan otras cosas. Entonces, también tiene que ver con los recortes, con la validez, con la confiabilidad. Imaginen que no es válido, no es confiable, no hay referido, no hay nada en una propuesta así. Sin embargo, nosotros trabajamos para que hubiera todo. Entonces, a tu pregunta, si yo te doy a vos el referente y no te explico nada, es probable que vos hagas lo que ese padre hace como tu par. Si yo lo he visto a la vida, él es bárbaro, dale, hacelo vos. Y además cargado de otro problema que no es menor, que también experiencias hechas, ¿no? Cuando vos pones a un igual, a un par, a evaluar otro par, también corren otras cosas ahí. Les pasa a ustedes cuando se ponen a evaluarse entre sí. Si yo le digo que es malo, él me va a decir que yo soy malo. Entonces para mí él es bueno. Entonces él me va a decir que yo soy bueno. Porque no es fácil decirle a otro que no es tan bueno, chiquilines. Créanme que yo soy de las que le digo a los otros, no sos tan bueno. Que eso te trae muchos problemas en la vida. También es complicado decirse uno a uno mismo, no soy tan bueno. ¿Está bien? Así que ustedes váyanse creyendo que son re buenos y va a funcionar todo.